Coordinado, ya está compartiendo todavía, ¿no? Atención integral comunitaria en obstetricia basada en la gestante y la mujer. He visto conveniente iniciar esta sesión conversando un poquito todo con respecto a parte de semiología, porque es parte de la atención obstétrica de nuestras usuarias, gestantes, pacientes, ¿ya? Y de ahí pues hacer el chequeo del paso a paso de qué es lo que deberíamos de realizar en cada una de las visitas, en cada uno de los controles, ¿sí? Vamos a observar. A ver, sí creo que ya se puede compartir. Listo, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué tal? Bueno, vamos a iniciar nuestro tema de atención, falta la tilde ahí, integral comunitaria en obstetricia basada en la gestante y la mujer. Este tema es muy relevante debido a que nosotros nos encontramos frente a usuarias que muchas veces están en periferia, a gestantes que se tiene que realizar este trabajo tan meticuloso y admirable por muchas colegas que lo realizan, que son las visitas domiciliarias, que son los llamados, mm, los llamados marcadores que nosotros tenemos que, y las metas que muchas veces MINSA nos propone, ¿no? Entonces, frente a esto tenemos que saber, ¿y qué es lo que yo voy a realizar en cada una de las visitas? ¿En qué consistiría esta atención del trabajo comunitario? Eh, si bien es cierto, hablamos más de gestantes, pero también no nos olvidamos del área de salud sexual y reproductiva, que engloba todo. Entonces vamos a chequear, sí, vamos a chequear un poco a qué nos referimos. Ok, bueno, me presento para los que no me conocen, soy la obstetra Kelly Chafloque Barrios. Eh, reto que no me veo. ¿Estoy hablando? Vamos a ver, creo ahora sí. Ya. Y soy licenciada en Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Servicios de la Salud, tengo doctorado en Educación y posgrados en Urgencias y Emergencias en Ginecología y Obstetricia, Videocolposcopía, Ecografía Obstétrica, Salud Sexual y Reproductiva, Prevención y Bioética de la Mala Praxis, en la metodología anticonceptiva, conferencista nacional e internacional de cursos y congresos, gerente general del Centro Médico Kelmedic, he trabajado en el Hospital San Bartolomé, actualmente obstetra en el Centro Kelmedic. También he recibido capacitación de la OPS, de la Sociedad de Ginecología de Infante y Adolescente, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Argentina, también de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y de la Asociación Anticoncepción de Argentina. Docente en diferentes instituciones y docente también de la carrera de obstetricia de la Universidad Privada del Norte, también es de pregrado y es docente de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de posgrado, ¿no? Me dedico más al área asistencial en realidad, ya tengo más de 13 años y eh, en el área de la docencia ya más de 9 años. Ok, ahora sí, ya continuando, pues vamos viendo un poquito cómo estamos a nivel nacional. Todavía nos encontramos con una incrementada tasa de muertes maternas en el Perú. Ya sabemos debido a qué, a lo que es la pandemia del COVID-19, ¿sí? Asimismo, vemos pues que lamentablemente Lima es uno de los, de, de los distritos con mayor incidencia de muertes maternas, ¿no? ¿A qué se debe esto? A ver, ¿quién me comenta por ahí si alguien desea participar? Yo estoy acá pendiente, escuchando cada una de sus intervenciones. ¿Nadie? Bueno, les voy comentando. Lima, por el tema del hacinamiento y la densidad demográfica, es una de las ciudades con mayor tasa de muertes maternas. De verdad que son cifras alarmantes porque uno lo primero que piensa es, pero ¿cómo voy a tener esta cantidad de, cómo voy a tener esta cantidad
de muertes maternas sin Lima y todo, ¿no? O sea, estamos en una, en la capital del Perú, donde tenemos todos los servicios más especializados, de tercer nivel, incluso institutos. Entonces, ¿qué sucede? Acá este tema es muy complejo en realidad, ¿no? Se visualiza pues que las usuarias se refieren muchos casos. Yo estaba en un país que traía referencias de toda en realidad de todos los departamentos del Perú y tuvimos casos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un caso que venía de Tumbes, nosotros esperábamos pues que vengan en 16 horas más o menos, y llegó en 48 horas, imagínense, desde Tumbes hasta acá con una emergencia, una colega ahí, un personal, una mujer en un estado muy crítico, ¿qué estaba sucediendo, no? Y de verdad fueron cifras muy alarmantes, porque cuando la paciente llegó en el estado en un estado no compatible con eh, no compatible con la vida, ¿no? Funciones vitales que ni siquiera la paciente literalmente pisó el establecimiento, ¿no? Y falleció. Entonces, ¿a quién vamos a culpar ahí, no? Deberíamos de culpar a la obstetra que lo trajo. ¿A quién podríamos culpar? La verdad que no es de buscar culpables, ¿no? Aquí nos vamos con el tema que las usuarias, ¿no? Que las usuarias, pues, las gestantes, en este caso las pacientes, vienen en mal estado, y esto debido a múltiples barreras, dentro de ellas las barreras geográficas, ¿no? Yo no me imagino haberme puesto en el lugar de la colega y estar 48 horas en una ambulancia, con sueño, con hambre, con necesidades básicas y con la ansiedad de querer salvar la vida de mi paciente y la frustración de llegar y llega y muere la paciente, ¿no? Entonces ni siquiera pisó el establecimiento, pisó un pie y falleció así. Y esos casos se repiten constantemente. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué está sucediendo con nuestras mujeres? Por qué se dan estos casos? ¿Se pudo haber evitado o pudo haber mejorado esto? Pues sí, ¿no? Acá es donde justo nos basamos en este punto de nuestra ponencia, en esta atención integral comunitaria basada en buscar a esa gestante que se encuentra en periferia, esa gestante que necesita de nosotros, esa gestante que necesita de una persona de una persona que le oriente, que le diga cuáles son los signos de alarma, ¿no? Entonces, la verdad que son situaciones muy complejas, ¿no? Y que muchas veces escapa de nuestras manos, a veces no sabemos qué realizar en ese momento, qué hacer con nuestras pacientes, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también establecimientos donde vamos a tener, acá está, eh, establecimientos también, perdón, departamentos donde se ven los altos índices de muerte materna y acá tenemos las causas más frecuentes, ¿no? Dentro de las causas más frecuentes, eh, tenemos dentro de las causas más frecuentes lo que son los trastornos hipertensivos. Y Y nos encontramos pues con esta usuaria que pudo haber mejorado su, su historial, haber disminuido el tema de la comorbilidad, ¿no? Y que no se complique de tal manera que ella pues tenga
tenga que pasar por este evento tan fuerte. ¿Qué más tenemos? Bueno, estos son parte del COVID, lo que nos dejó el COVID, qué sucedió, las gestantes y puérperas, pues acá en Lima sobre todo era las cifras eran alarmantes, las mujeres morían en el establecimiento, morían en casa por la gran cantidad por esta densidad demográfica y mientras más hacinamiento había, el riesgo era mayor. Y bueno, pues vemos ahora un poquito ya para cerrar esta parte introductoria, lo que es la razón de la mortalidad según la OPS, ¿no? ¿Qué nos indica la OPS? La OPS nos habla que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 3 sobre todo, habla mucho del tema de la salud, ¿no? De la salud sexual y reproductiva, donde nosotros pues tenemos una gran labor como obstetras para mejorar toda esta situación. Dentro de lo que son las muertes maternas, tenemos también eh, aquella mujer que está en un establecimiento donde no hay, en un departamento donde no hay establecimientos cerca, ¿no? Entonces esa también es otra de las situaciones tan complicadas, ¿no? que tenemos. Acá está. Y miren, no fuimos solo el único país, ¿no? Esto es lo que nos dejó la pandemia, también estábamos liderando dentro de otros países, ¿no? Tenemos también, acá está. Entonces, ¿cuál es el mensaje que dejamos, no? El mensaje que dejamos nosotros como profesionales de salud, ¿no? Es algo que a veces lo mencionamos, pero será importante que acudan al establecimiento. Si bien es cierto, hacemos estas visitas para que la usuaria pues sepa de todo esto, sepa del riesgo, la importancia de hacerse un tamizaje, la importancia de saber hasta lo básico, cuánto subió de peso, cómo está su presión, ¿no? Y es ahí pues donde dejamos estos mensajes. Y un poquito de la semiología, y esto les comentaba porque es la parte más importante de la atención integral en el área comunitaria de nuestras gestantes, ¿no? Esto es clave para el diagnóstico y si bien es cierto, tenemos mucha tecnología, pues tenemos que saber también trabajar sin ella, porque hay situaciones en las que se da. Eh, He visto situaciones en provincia, por ejemplo, cuando hice mis serums, recuerdo mucho, no había luz, teníamos un panel solar, estábamos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, con un frío bárbaro. Los niños morían de neumonía, de edas, y la mujer pues venía caminando 6 horas para buscarnos a nosotros. Era era un establecimiento que sí nos comprometíamos, si bien es cierto, con la población, pero que no nos dábamos abasto. O sea, no era fácil caminar 6 horas y regresar otras 6, en el mejor de los casos, ¿no? Porque a veces se caminaba un poco más y poder llegar a la usuaria, ¿no? O sea, tú veías, tu establecimiento estaba aquí, tú lo veías de acá a, veías el cerro de allá y decías, uy, está cerca, ¿no? Pero era darle vueltas y vueltas y vueltas y estábamos hablando pues aproximadamente hasta de mínimo 3 horas, ¿no? Solo en esa vista, ¿no? Entonces, eh, y a veces llegábamos y el usuario no estaba en casa, estaba en el campo, estaba trabajando, no sé, estaba haciendo algún tipo de tus actividades que necesitaba realizar, ¿no? Porque no había teléfono, no había señal, o sea, era como retroceder, para mí era como retroceder 100 años, ¿no? O sea, yo nunca pensé llegar a una población tan paupérrima, una población con tantas necesidades, un establecimiento que tenía una jurisdicción de pacientes que de verdad necesitaban y urgían nuestra atención. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Nos regresamos y retomamos a nuestros libros de semiología y decimos, pues,
Ahora, pues aprende o recuerda cómo escuchar los latidos con un pinar, cómo escuchar los latidos con el estetoscopio. Ya no tienes el baby Doppler, ya no tienes tu ecógrafo a la mano como lo tenías en la ciudad, sino pues tienes que regresar, ¿no? Y eso es importante porque definitivamente la clínica nunca, por más tecnología que exista, nunca va a igualar a la nunca va a igualar a al tema clínico, ¿no? Entonces, estas situaciones se dan, ¿no? De un momento y también nos damos con la sorpresa, ¿no? Nos damos con la sorpresa de que a veces con una buena historia clínica, una anamnesis adecuada, podemos llegar a un diagnóstico mucho más certero, mucho más minucioso también, directo poner el traductor que directo mandarle, no sé, una prueba, una hemoglobina y al final, pues, un hemograma y al final, pues, podías también tener un alcance con una buena evaluación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Recordar un poquito las técnicas, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. Se realiza desde el momento que vemos a la paciente ingresar al consultorio hasta que terminamos de hablar con ella, ¿no? Desde que ingresa. Yo desde que ingresa mi paciente, yo la tengo que ver absolutamente todo. Yo le tengo que ver su forma de caminar, quizás está con un problema, alguna discapacidad, su forma de respirar, por ejemplo, si está agitada, algo está sucediendo. He tenido pacientes que me han ingresado y yo las veía y estaban pálidas, pálidas y estaban con una hemorragia terrible, o que tú la veías y estaban ya sudorosas, con pudor. Entonces, todo esto con soporte. Y entonces, todo este aspecto es muy importante. Yo tengo que ver a mi paciente. Y digo ver porque, y observarla, de verdad que es tan importante. Yo he tenido una mala experiencia por un tema de lactancia y esto, pues tuve que ir a un control a mi seguro, a salud, y una colega me atendió y fue una de las peores atenciones que vi en mi vida. Fue terrible que, siendo colega, porque yo fui con scrap, estaba posguardia, salía del hospital, y bueno, pues me di el tiempo para ir y me atienda, pero tan mal. Yo me quedé sorprendida en un momento y dije, ¿qué está sucediendo aquí? Si a mí me atiende así, ¿cómo serán mis pacientes? A sus pacientes. Durante toda la consulta ni siquiera me miró. Cuando comenzó a hacer la historia clínica, llegó al momento de, de cuál es tu educación, ¿no? Secundaria, y yo, bueno, superior, y le dije, bueno, superior, soy su colega, le dije, soy obstetra todavía, le dije. Y me dijo, no, yo soy licenciada en obstetricia. Muy incómoda. Ah, bueno, no sé, ya no quise seguir conversando más. La escuché, ni siquiera la escuché, se puso a escribir, no me miró durante toda la consulta, o sea, ni siquiera se dio cuenta si yo ya estaba desmayándome de sueño, si yo ya estaba cansada, porque lamentablemente hice 3 horas de cola y nunca lo voy a olvidar. Estaba con la gestación un poquito, no avanzada, pero sí agotada, ¿no? Y incluso, no sé, en mi mente dije, ¿dónde está la cola preferencial? Y todas pues eran en la cola, eran mayores, eran de tercera edad, gestantes, niños, entonces no había forma, tenía que hacer la cola, ¿no? Eh, Fue una de las peores experiencias que tuve. Y comento esto, ¿no? La inspección, la visualización, si observamos esta imagen, ¿qué veremos, no? Vemos a una mujer que está atenta, a una profesional que está juiciosa, le mira, incluso le estira la mano. ¿Qué sucede cuando tú observas y das esa confianza a tu paciente? Ella puede ser más abierta y decirte todas sus necesidades, también todos sus antecedentes, ¿no? Yo tenía esta situación. ¿Qué sucede? A ver, ¿quién me comenta? Yo les comento casos que me ha pasado. Venía la paciente y olía mal. Era una paciente que te venía caminando horas y horas. Tenía que hacerle un papá Nicolau incluso, pero la paciente olía mal y en ese tiempo no usábamos mascarilla porque estábamos, pues, no había nada de esto de la pandemia y todo. ¿Qué hacer en ese momento? O sea, imagínense que yo la mire y comience a decir señora pesta o mirarla mal, ¿no? O sea,
Eso tenemos que ver, medir hasta nuestra actitud, cómo me expreso, cómo ella me observa. ¿Está bien? Se preocupa por mí, yo me tengo que preocupar por mi paciente. Yo no justifico, yo no justifico su falta de aseo, pero me pongo en un momento en su lugar y yo dije, estimuladamente abrí las ventanas para que ingrese un poco de aire y ventilar el ambiente. Como no había nadie alrededor, que podía abrir las ventanas porque iba para el ambiente de afuera. No había aire acondicionado ni nada porque allá, pues, ya les comenté que no había luz. Y de verdad esta situación era, pero alarmante. Cuando yo la miro y averiguo un poco más, estoy frente a una señora que gestando tiene que caminar 1 hora y media para traer 2 baldes de agua, subir 1 hora un cerro con unos yanques rotos, con todo el frío del mundo, y esos 2 baldecitos que en el camino se podían caer eran para los alimentos de ella y sus hijos, sobre todo de sus hijos y sobre todo del esposo, porque había tanto machismo que ella estando gestando ni siquiera se preocupaba por una buena alimentación. Ella se preocupaba que el esposo tenga la mejor presa, que el esposo tenga lo mejor, pero ella pues desnutría total. Y, y yo me pongo en su lugar y digo, es que ella no se baña porque no quiere, ella no se baña porque no tiene agua, ella no se baña porque no tiene ni siquiera un jabón, porque no tiene un champú, porque quizás usan, no sé, el Ace o el Pulitón, eso que utilizan para poder asearse. Entonces vuelvo a repetir, no es que justifique su falta de aseo, pero tengo que saber y poner un poco de empatía y ponerme en el lugar de la paciente. Entonces, ¿cómo la voy a tratar? Desde el momento que yo la miro, desde el momento que yo la observo, desde el momento que ella llega a mí, cómo va a ser mi atención? ¿Va a regresar? O si yo hago muecas y digo que está pestando, pues simplemente se va y no viene. Y fue en vano que haya caminado tantas horas. ¿Qué más voy a ver? La movilidad, el tamaño, la forma, cómo se encuentra mi paciente. Por ejemplo, si veo que su barriguita está mirando hacia abajo, si ya está en punta, si ya encajó. O sea, todo eso yo observo así. Tomo una foto imaginariamente y estoy chequeando todo, ¿cierto? Luego tenemos la inspección. ¿Qué es la inspección? Por ejemplo, yo voy a observar, ay, perdón, se movió. Yo voy a observar la forma, las prominencias, si tiene hernias, cicatrices, si tiene lesiones. Les cuento un caso. Yo tuve una paciente que llegó a la consulta, era fiscal, categoría A y todo, clase A. Y cuando ella llega a la consulta me dice que le tenía un poco de ardor en la vulva. Bueno, le evalúo, le examino y me quedo con la sorpresa que tenía cicatrices en toda la vulva, antiguas y nuevas, y heridas recientes. Yo converso con ella y le digo, ¿qué ha pasado? Esto no es de ahora, tú lo tienes este tiempo. Yo no me cabía en la mente algo, o sea, ¿qué podría haber pasado? Ni que tuviera partos a cada rato y la paciente se esté desgarrando, o sea, ¿qué estaba sucediendo? Llegué a tanta confianza con ella dentro de ese momento de la consulta que le dije, tú me tienes que decir para yo ayudarte. Yo te voy a dar un tratamiento, esto va a mejorar y todo, pero quiero saber qué ha sucedido, porque si esto vuelve a repetirse o la causa, pues simplemente vamos a estar en un círculo vicioso y yo estoy caminando o patinando en agua mojada y no sé exactamente cómo llegar a tu diagnóstico. Y me dijo muy vergonzosa, ella era fiscal, su esposo era ingeniero o contador, no recuerdo. Y enmarco las profesiones porque estamos hablando de personas que tienen educación, ¿no? Y ahí va lo otro, ¿no? Que muchas veces pensamos que la violencia solo viene de las personas, de las clases más popérrimas, ¿no? Pero no tanto. Miren, esta paciente siendo fiscal, no era fiscal, era jueza era, perdón. Me dice, la verdad es que mi esposo se excita cuando me introduce el palo de escoba, es el palo de escoba de esos antiguos de madera, y yo me tengo que dejar.
Yo me quedé, pero le digo, ¿por qué no lo metes a la cárcel? Porque es lo primero que en un momento se me dio y dije, no, es que imagínate qué van a decir las personas, qué van a decir nuestras amistades, qué van a decir nuestro círculo. Y yo me quedé, o sea, ¿te importa más lo que diga la gente que ni siquiera le interesa tu vida que tu propia salud? O sea, ahí había un tema de salud mental, de enfermedad psiquiátrica, de depresión, de codependencia. O sea, era terrible escucharla. Estamos hablando de una persona que ni siquiera le falta trabajo, no tiene necesidades, no depende de la pareja, porque esas son una de las causas de violencia. Era una persona que podía hacer su vida sola, pero, o rehacer su vida, pero no me cabía en la mente cómo podría esta persona generar esto, ¿no? O sea, era terrible, ¿no? Era terrible esta situación. Yo solo pienso que ahí pues hay un tema psiquiátrico muy marcado, ¿no? Pero verla, ver esa vulva, ver que esto no es de horas, es de años, que ella insiste, y yo le digo, ¿y acaso tú te excitas cuando hacen esto? No, a mí me duele demasiado. Claro, le digo, es un palo de escoba, es duro, tiene hasta estías, entonces, ¿cómo puedes estar haciendo eso? Sí, pero ¿qué puedo hacer? Él es mi esposo. O sea, se dan cuenta frente a qué nos encontramos a una mujer que era la ley en vida, que era la mujer que le podía hasta mandar a la cárcel al esposo, pero simplemente por el qué dirán, no lo hacía. Entonces, ahí vemos el tema de la inspección. Vulvas, cicatrices, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, bueno, estos son tumoraciones, esto es ascitis, ¿no? Pero no sé si han visto, por ejemplo, vulvas con una pésima episorrafia. Esa episorrafia que lamentablemente, y digo lamentablemente, culmina siendo una de las más temibles, ¿no? Una más terribles. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué más tenemos? Tenemos también la palpación. Vamos con el sentido del tacto y la mano. Nosotros tenemos que es saber que nuestra paciente no es venir y escuchar los latidos. Eso no es nuestra paciente. El paciente es un conjunto, es todo. Yo tengo que ir, ponerme detrás de ella y comenzar a tocar. Sí, comenzar a tocar la glándula tiroides. Si está inflamada, señora, pase saliva y ahí es donde nosotros palpamos. ¿De qué forma? Atrás, así como está en la imagen, detrás de la paciente, ¿no? Detrás de la paciente para poder hacer una muy buena palpación. Si hay algo, lo describo. El examen de mama. Hace unos meses, o el año pasado, no recuerdo bien, una paciente de 28 años, universitaria, que refería que se había sentido algo en la mama. Y yo le digo, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que me saqué el brasier y algo me dolió, como que me golpeé. Era una paciente más o menos, aproximadamente de unos 50, y pesaba como 50 y tantos kilos, era muy delgada y no tenía mucho gusto, ¿no? Era poco. Yo le digo, vamos a ponerle, Dayana, eh, ¿qué ha sucedido? Porque yo le examiné y yo me alarmé de la peor manera internamente porque no la quise asustar mucho. Y le digo, ¿tú nunca te tocas? ¿Tú nunca te palpas? ¿Nunca sabes que has hecho tu examen de mama? Tenía dos quistes, uno en cada mama, de más de 5 centímetros. Estamos hablando así, o sea que cualquier persona que le palpaba lo iba a sentir. Así. Y que ocupaba parte de el, todo su seno. Y que ella nunca se había dado cuenta. Se le hizo, ingresamos con el cirujano, con el ginecólogo y pum, dos cortes, se extirparon esos dos quistes, se llevó a patología para ver cuál era el veredicto, gracias a Dios todo bien, benigno, pero hubiera sido también riesgoso, ¿no? Incluso si hubiera sido, no sé, maligno, ¿y qué estaríamos haciendo a sus 28 años, imagínense? ¿Y cómo es el ectoexamen?
Tenemos que recordar dos situaciones distintas: el examen y el autoexamen. El examen es la palpación con los 3 dedos, con los dígitos, y comenzar a palpar en distintas formas. Podría ser en barrido de arriba hacia abajo, como la imagen de acá, o también en sentido centrífugo, ¿no? Como las agujas del reloj. O también de afuera hacia adentro. Palpar adecuadamente bien porque el pezón y toda la mama llega hasta la axila, o sea, todo eso es parte de la mama. Ahí está la palpación, existen dos tipos, tenemos la palpación bimanual y monomanual, ¿no? La que se realiza encima del abdomen y la otra que se realiza en tacto vaginal. Dentro de lo que es la palpación, he tenido dos casos muy similares. Una usuaria que era anoréxica y pensaba o se veía demasiado gorda, a sus 45 kilos creo, 46. eh, Ella se había realizado estos exámenes de masajes reductores. Tú le palpabas y sentía dolor y digo, ¿pero qué ha sucedido? ¿Con qué te hacen masajes? No, son con rodillos, con no sé qué. Tan intenso fue este masaje, así de palpar tan intenso, que el DIU que tenía 2 años, ya 2 años lo había invertido. Por eso es muy importante que la evaluación sea por un profesional, ¿no? Dentro de lo que es el tacto, es importante para descartar algún tipo de anexitis o algún tipo de compromiso a nivel de las trompas uterinas. En las mamas, ¿pero qué voy a evaluar? Lo que yo voy a evaluar es evaluar los pezones en primigestas y nulíparas y ver el pezón plano o invertido, ¿no? Esto es uno de las situaciones en las que sí nos llama mucho la atención, no es lo normal, pero sí podemos dar la forma del pezón. Miren, antiguamente se hacía, era estimular y sacar el pezón con la mano, ¿no? Actualmente ya se sabe que eso está contraindicado porque genera contracciones. Y al generar contracciones, pues podemos hablar de una amenaza de parto prematuro, de una amenaza de parto inmaduro. Entonces, a raíz de eso sería una técnica mucho más sencilla de comprarse un brasier con 1 o 2 tallas menor, ¿no? Se corta la punta de esos brasieres antiguos de tela y se permite que de esa manera pueda salir el peso, ¿no? Eso es más o menos uno de las modalidades por las que se realiza. Y aquí tenemos lo que es la percusión, que es un método de exploración física que consiste en golpear suavemente con la presión y ver si es un sonido de un mate o no. Vamos a ver un poquito, a ver si está compartiendo el sonido, este videito que... A ver, un segundo, voy a compartir, creo que del mismo video porque no me coge. Un segundo. Ahora sí, ya lo encontré. Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video el examen físico del tórax. Vamos a ver las 4 modalidades de examen físico, vamos a ver cuál es la técnica correcta para recabar información y por supuesto no vamos a ahondar mucho en aspectos teóricos porque eso se los dejo a la lectura de ustedes, por supuesto. Solo quiero que vean cómo es la técnica para que lo hagan en los pacientes, para que lo practiquen una y otra vez y que puedan obtener la mayor parte de información que puedan. La primera parte del examen del tórax es la inspección. Aquí visualizamos que el paciente tenga un tórax asimétrico, que tenga una movilización completa con la respiración, o sea que tenga una expansión simétrica de la misma forma. Y revisamos si hay alguna alteración anatómica importante, reseñable, como el tórax en tonel
o en este caso, como lo podemos ver aquí, el tórax en quilla. Después pasemos a la palpación. En la palpación se trata de evidenciar por cuadrantes en la parte anterior y también en la parte posterior la presencia de masas o irregularidades que puedan pasar desapercibidas en la inspección. De la misma forma inspeccionamos la parte posterior, la palpamos de la misma forma, si es que existe alguna masa que debamos investigar. También en la palpación nos sirve examinar la expansibilidad del tórax en la respiración. Entonces lo que haremos es colocar los dos pulpejos de los dedos en la línea media y comprobar cómo se expanden en la respiración del paciente. La palpación también nos sirve para la percepción del frémito, es decir, las vibraciones que ocasiona la voz del paciente. Entonces colocamos las manos una mano en la base pulmonar, pues izquierda o derecha, y le pedimos al paciente que diga el número 33. 33. Esto nos hace percibir una vibración que es lo normal que debería percibirse. Si es que estuviera aumentada, nos daría a pensar de que hay alguna consolidación en el pulmón que transmite mejor el sonido. Si estuviera disminuido, nos haría pensar que hay un problema en el paso aéreo al momento de emitir la voz. Para la percusión vamos a realizar siempre con un dedo que es el que va a ser el percutido y uno o dos dedos que van a ser los que hagan el golpe. Es importante diferenciar el sonido. El sonido del campo pulmonar siempre va a ser timpánico, va a ser de esta forma. Diferenciarlo del sonido mate, por ejemplo, del parénquima hepático, que lo voy a poner acá. Como ves, aquí retumba y aquí es seco, el sonido es seco. Esto es importante porque si el pulmón tuviera alguna matidez, nos haría pensar de que está con alguna consolidación, con algún derrame pleural, es decir, que no habría el aire que permite el sonido timpánico. En la percusión de la parte posterior nos interesa delimitar el nivel del pulmón. Entonces, vemos cómo gana matidez en la parte inferior y nos ayuda a delimitar hasta dónde llega el pulmón del paciente. Para auscultar la cara posterior de los pulmones es importante pedir al paciente que desplace los brazos hacia adelante para que las escápulas no nos ocluyan los campos pulmonares. En este sentido, le pedimos al paciente que por favor haga más profunda la inspiración y expiración para facilitar la auscultación del pulmón. Entonces, vamos a hacer así, comparando izquierda con derecha. Inspiración, expiración, hasta llegar a las bases. Lo importante es escuchar el murmullo vesicular, que es el sonido normal del pulmón, y si este se ve acompañado de ruidos sobreañadidos. La auscultación de la parte anterior del tórax tiene dos componentes, la auscultación pulmonar y la cardíaca. Dentro de la pulmonar nos interesa el pulmón derecho, de la misma forma pedirle al paciente que inspire y expire con mayor profundidad. Y de la misma forma los segmentos izquierdos siempre bordeando el corazón para no confundirnos con los focos de auscultación cardíaca. Para la auscultación cardíaca es importante conocer los focos cardíacos, que son 4 principales. Tenemos el foco aórtico, que se localiza en la línea paraesternal derecha, en el segundo espacio intercostal. Aquí está el aórtico, que nos permite escuchar la válvula aórtica del ventrículo izquierdo. Tenemos hacia el otro lado, la misma línea, segundo espacio, el foco pulmonar. Si nos desplazamos hacia abajo, hacia el quinto espacio intercostal de la misma línea paraesternal, tenemos el foco tricuspidio, como el nombre lo dice, para escuchar la válvula tricúspide del ventrículo derecho. Y en el mismo espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular, tenemos el último, que es el foco mitral, para la válvula mitral. Existe también un foco accesorio de Ehrlich que se localiza entre el pulmonar y el tricuspidio, que es en esta zona de aquí. Es importante guiarse en la auscultación cardíaca con el pulso del paciente, con el pulso radial. Mientras lo percibimos podemos hacer la auscultación y con esto discernir entre si lo que escuchamos es un primer o segundo ruido. Recordemos del video de soplos que está en este mismo canal, que les recomiendo que lo revisen. El primer ruido antecede al latido del paciente y el segundo ruido va después del latido, así que con esto no nos vamos a perder.
Y eso es todo, mis amigos y amigas. Como ven, no es tan difícil. Estas fueron las partes más clave, más importantes de la examinación. Es una destreza que se adquiere con los años. Practíquenla lo más que puedan, que es fundamental para obtener información de nuestro paciente. Espero que el video les haya gustado. Si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, pónganla en la caja de comentarios que cuando tenga tiempo la voy a responder. No olviden suscribirse para ver más clases de medicina y en especial este video se lo quiero dedicar. Bueno, las dedicaciones después. Ok, entonces estamos viendo cómo podemos realizar la adecuada percusión, ¿sí? Y tenemos el examen abdominal normal, ¿no? Como vamos a observar el abdomen, auscultar los soplos, los ruidos aéreos, en el hígado que se encuentra en el límite superior del quinto espacio intercostal a nivel medio de la clavícula, el borde inferior se palpa 2 centímetros debajo, el reborde costal y de borde romo y consistencia normal, ¿no? Eso es una proyección hepática de aproximadamente 10 centímetros. En el vaso no se debe de encontrar, pues si se encuentra es porque está aumentado de tamaño y los riñones pues tampoco se van a lograr palpar. Tenemos los signos importantes, el signo de Blomberg, perdón, después de presionar el abdomen y soltar bruscamente, duele más al retirar que al presionar, es el signo de una irritación peritoneal. El de Murphy, que es cuando es en el hipocondrio derecho, esto con una inspiración profunda, hay dolor, entonces nos estamos dando cuenta que es un signo de colecistitis. Y el signo de Courvoisier-Terrier es la palpación de la vesícula aumentada pero indolora, ¿no? El signo de la cabeza del páncreas. A la percusión se utiliza en la región lumbar para detectar el dolor a causa de alguna infección o inflamación. Vamos a ver cómo se realiza. Siempre escuchamos esos golpecitos, pero ¿cuál es la forma correcta? Puño percusión de Murphy. En esta maniobra, el médico al lado derecho del paciente ejecuta un golpe con el borde cubital del puño cerrado y el paciente ligeramente inclinado hacia adelante en el área entre la intersección, en la intersección entre la 12ª costilla y la masa muscular lumbar. En el caso de encontrarse positiva, encontraremos reacciones de dolor. Esto nos puede orientar a diferentes patologías, tales como una litiasis ureteral, una pielonefritis o unos abscesos renales. Gracias. Puño percusión Muy sencillo, ¿no? En realidad, de Murphy. vamos viendo, ahí miren, es un En puñito el caso de impresión. encontrarse positiva, encontraremos reacciones de dolor. El dolor es lo que nos indica pues que hay un tema de inflamación. Vamos a auscultar la precisión con el sentido del oído. Es importante educar al oído para nosotros poder auscultar de manera adecuada, ¿no? Hay auscultación cardiovascular, pulmonar, abdominal y la fetal, que se relaciona mucho con nuestra carrera. ¿No? Una auscultación inmediata se realiza también, a veces se coloca el oído cerca, ¿no? Directo, o la mediata que se interpone con un instrumento. En este caso, mayormente usamos estetoscopio, creo que el estetoscopio, y saber pues que el estetoscopio obviamente es muy personal, ¿no? Eso también es importante, eso lo aprendimos también con todo este tema del COVID, ¿no? La ocultación de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Este proceso es un proceso, para nosotros quizás es algo rutinario, pero la verdad para la paciente es un proceso de suma emoción porque está escuchando por primera vez el corazón de su bebé, ¿no? Y de verdad debemos darle ese espacio para que haya ese contacto y que ella se sienta, pues, siente ese sonido con amor, ¿no? Y de verdad esto le va a vincular y relacionar mucho con su bebé. Luego de esto vamos a hacer una anamnesis, que es la historia clínica, vamos a realizar lo que es los datos de filiación, los motivos de consulta, de evolución, la identificación y los datos de la paciente, ¿no? A veces damos direcciones o escuchamos direcciones cerradas o teléfonos. Ese paso es muy importante. ¿Por qué? Porque
nosotros, hasta por WhatsApp se puede contactar con la paciente, ¿no? Se tiene un celular a veces en el establecimiento para pacientes, entonces por ese modo, hasta ubicación en tiempo real, ¿no? O ubicación nos podemos guiar y de esa manera ir a la visita también. Entonces, es muy importante todo esto y que no dejemos pasar por alto, porque a veces decimos, ah, pero los datos no son importantes. No, sí son importantes, porque si tenemos por ahí un Papa Nicolau positivo, tenemos que ir a la consulta y más aún si ya nunca vino a recoger los resultados, tenemos un VIH positivo, entonces esto sífilis positivo, entonces tenemos que hacer el manejo y el control de manera adecuada, ¿no? La actividad profesional. Por ejemplo, ¿qué le diferencia a una mujer que se encarga, he tenido muchas pacientes, trabajan, trabajan de la vida, como dicen, aquella paciente que se encuentra trabajando eh, como trabajadora sexual, ¿no? ¿Qué tanto riesgo puede haber? Ella, a diferencia de una paciente que está, no sé, que trabaja en salud, que también llegamos a ser una población de riesgo porque estamos siempre expuestos, ¿no? Entonces, esos datos sí son importantes, ¿no? Esos datos sí son importantes porque de una u otra forma nos va vamos a poder tener un panorama mayor de la paciente, ¿no? De cómo se encuentra, de cuál es su estado. Entonces, estos son datos que debemos de mencionar. El estilo de vida. Por ejemplo, ¿qué sucede si nos encontramos frente a una fumadora crónica? ¿Qué sucede si nos encontramos frente a una paciente que ella está constantemente viviendo con un hombre que fuma 15 cigarrillos al día? Ella, si bien es cierto, es un fumador pasivo, también continúa siendo sigue siendo parte de, sigue siendo parte esta paciente de lo que corresponde a una paciente con alto riesgo. Un bebé con RCI genera a la larga que podría de una u otra forma haber sido por causa de ese tabaquismo que se encontraba expuesta, ¿no? ¿Qué más? El estilo de vida. Dentro de los estilos, los antecedentes familiares y personales, ¿no? Por ejemplo, si ha tenido anteriormente amenaza de aborto, si es una paciente que ha estado muy expuesta. Entonces, todo esto nos va a servir para nosotros poder saber cuál es la relación de nuestro paciente, cuál es el riesgo que ella podría tener durante sus próximos eh, sus próximas visitas, ¿no? El estilo de vida, el historial menstrual, ¿no? Su estilo de vida, ¿a qué se dedica? ¿Está durmiendo? ¿Hace actividad? ¿Le gusta movilizarse? ¿Qué está sucediendo con nuestra paciente? ¿No? Y el historial menstrual, o sea, ella es una paciente que menstrua 10 días, 8 días, exagerando, pero a veces hay pacientes así, ¿no? Y estas pacientes pues se desmayan de tanta infección. Esas pacientes se llegan incluso a desmayar de tener tanta, de tener tanto sangrado o por los mismos cólicos, ¿no? De los mismos cólicos, esta dismenorrea genera que ellas dejen de laborar, que dejen de trabajar, porque simplemente pues está muy, muy comprometida, ¿no? Y bueno, pues esto hace que esté decaída, que esté con cansancio constantemente, ¿no? Entonces esto vamos a ir observando y mejorando también en sus hábitos, ¿no? Cuando nosotros estamos entrevistando. Y la presión arterial, ¿qué es la presión arterial sistólica entre la distólica, ¿no? Sin embarazo o máximo del primer trimestre hay que saber cuál es la presión basal. Y eso debería de saberlo toda persona, pero lamentablemente no tenemos esto hasta ahora, ¿no? Eh, saber si, saber si esta paciente, ¿no? Saber si esta paciente tiene algún tipo de relación, ¿no? Con el peso, con la presión ahora, con la primera presión antes de salir gestando, ¿no? Pero es importante que eduquemos a nuestros pacientes y le digamos, ¿sabes qué? Debes de saber tu presión arterial, cuánto es.
¿Cuánto es lo que siempre marcas mayormente? Y ya de acuerdo a esa basal poder sacar otro tipo eh, de, em, de criterio, ¿no? Entonces, una hipertensión arterial, tenemos una presión arterial mayor de 140/90 o un incremento respecto a la basal de la presión arterial diastólica mayor a 15 o de la presión arterial sistólica mayor a 30, ¿no? ¿Qué más? Y una hipotensión, aquella mujer que tiene una presión arterial menor, menor a 90/60, disminuye o la presión arterial basal mayor o igual a 90. Entonces, estos son pasos muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta porque vamos a ir sabiendo cómo se encuentra nuestra paciente con estos datos básicos. Y el diagnóstico, dentro de lo que es los síntomas y signos, vamos a ver en los exámenes auxiliares que vamos a tener que realizar con nuestra paciente. Tenemos dos tipos de diagnóstico, el diagnóstico ecográfico y el diagnóstico inmunológico. ¿Cómo sabe nuestra paciente que está saliendo gestando? ¿Cómo sabe que nuestra paciente está embarazada? ¿No? A veces se hace una prueba en sangre y es ahí donde comenzamos a observar estos resultados, ¿no? El diagnóstico clínico, signos y síntomas de percusión, signos de probabilidad, signos de certeza, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos, porque vuelvo a repetir, no hay que olvidarnos de lo más importante que es el poder nosotros realizar esta evaluación de manera clínica, que no todo está en lo que muchos pretenden decir, ¿no? Que solo es ecografía o solo, no, nosotros también tenemos que ser muy clínicos porque debemos de saber cómo se encuentran nuestras usuarias, ¿no? ¿Qué más observamos? Vamos a observar también síntomas, acá están los síntomas de presunción, y estos son los signos de Chadwick, ¿sí? Signos de Chadwick, signos de acá se encuentra signo de Gödel, de Lending y de Hegel, ¿no? Entonces, estos son momentos en los que nosotros debemos de mencionar y sobre todo de recordar que es muy importante tenerlo presente, ¿no? Por ejemplo, el signo de Chadwick es cuando la coloración está violácea, perdón, en los genitales, eso lo vamos a observar. Y también tenemos el signo de Howder, que es el reversimiento cervical del cuello uterino. El signo de Hegar, que hay un reblandecimiento ísmico, ¿no? Entonces, estos son situaciones en las que nosotros podemos ir observando, ¿no? Y mejorando también, ¿por qué no? McDonald, vamos a encontrar el útero, sigue un útero cervical, el de noble pudding, el pudding que le dicen es la ocupación de los fondos de saco cuando hacemos el tacto. El de Piscax es el revestecimiento irregular del fondo uterino y el de von Fernwald es el revestecimiento también del fondo uterino. Tenemos a su vez, acá está. Los signos entonces tenemos de presunción, de probabilidad y de certeza, ¿no? De presunción, de probabilidad y de certeza. De presunción son las modificaciones generales que provocan la gestación sobre el organismo, pero que no son diagnóstico de embarazo, ¿no? También pueden encontrarse en otros estados fisiológicos o patológicos. Los signos de probabilidad de los órganos, pero que también son exclusivos dentro de lo que es el embarazo, y los signos de certeza que van a permitir de todas maneras ya decir, oye, sí, estamos frente a una paciente con este tipo y con estas características, ¿no? En que ella sí está gestando porque acabo de realizar una ecografía,
porque se acaba de realizar una prueba y nos está indicando que sí está gestando. ¿Y cuáles son estos síntomas que hay que nosotros conversar dentro de las consultas con nuestras usuarias? ¿No? Tenemos aquellas que son el estreñimiento, ¿no? Muchas pues tienen que tomar el hierro que se les ofrece, ¿no? Y pues lamentablemente esto genera en algunas ocasiones que tengan que salir, eh, que tengan que salir, que tengan que salir con estreñimiento porque estas sales de hierro generan este proceso, ¿no? Entonces eso también es muy importante de comentar. Y la lumbalgia va a estar muy relacionada también al tiempo en el que se encuentra la paciente gestando, porque mientras más precoz, vamos a observar que mayor va a ser, perdón, mientras más tardío, vamos a observar que mayor va a ser los signos de lumbalgia que se puedan dar. Luego tenemos también dentro de, a ver si se queda, la hemorroides. Es otra de las alteraciones que lamentablemente nuestros pacientes pues se dan porque está constantemente pujando, porque están constantemente en este proceso, ¿no? Entonces vamos viendo eh, que la hemorroides debería de ser manejada en un inicio, ¿no? Por el especialista y el diagnóstico precoz. La pirosis es ese ardor, esa quemazón que se siente cuando la paciente está con algunos síntomas un poco mucho más eh, frecuentes en nuestras pacientes y sienten como un ardor, una quemazón, ¿no? Como ellos dicen en la boca del estómago, ¿no? Que está en el hipogastrio. Entonces, esto vamos a generar que muchas veces se confunda con una gastritis. ¿Cuántas pacientes yo he tenido que les han hecho esta endoscopía y no era eso, estaban gestando? Entonces, siempre yo, bueno, las pocas veces que he conversado con gastroenterólogos les he dicho, ¿no? No te olvides que si es una mujer en edad fértil es probable que no solo sea una mujer, sino también que sea un signo de... En cuanto a la secreción vaginal es uno de los momentos en los que también hay que estar haciendo mucho énfasis en nuestros pacientes, ¿no? Ella hay que explicarle, ¿te duele, te arde, sientes molestias cuando estás con este flujo que tú refieres? Te pica, ¿no? O sea, de verdad, hay mujeres que se les adelanta el parto por una simple vaginosis. Hay mujeres que se les adelanta se les adelanta por una infección urinaria, por una candidiasis, o hay un RPM, una ruptura de membranas. Entonces, esto hay que ir controlando con nuestras pacientes, ¿no? Luego también tenemos, qué es lo que vamos a realizar con respecto a la evaluación, son las náuseas y vómitos. Yo tengo que explicarle a mi paciente que una cosa es náuseas y otra son vómitos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, más o menos para ir recordando un poquito. ¿Alguna idea? ¿Cuál es la diferencia? Náuseas es esa sensación, ¿no? Esa sensación de querer vomitar, pero no vomitas. Y vomitar es ya la expulsión de alimentos, ¿no? Y esa sensación es pésima, ¿no? O sea, mucho involucra a veces a la familia, ¿no? La familia a veces quiere saberlo todo y lo que hace es decir, eh, necesito que te alimentes, no viene la mamá, la abuela, la tía, no sé, la vecina y dice, tienes que comer por dos y le comienzan a exigir a comer cuando ella está con todo este proceso de náuseas y vómitos
Entonces es muy importante, ¿no? Que busquemos una solución, una alternativa para que esta paciente pues no se sienta tan, eh, esta paciente no se sienta tan abrumada, porque al final la sensación del vómito es peor. Entonces no le exijas a tu paciente que coma si ella no desea, si ella siente náuseas, pues tampoco hay que exigirla. Mejor es que lo poquito que haya comido lo pueda eh, administrar bien, ¿no? Y que no esté con una paciente, pues que estemos frente a una paciente que está constantemente pues con todo este temor, está vomitando, se siente, o sea, alguna vez creo que todos en nuestra vida hemos vomitado, ahí nos vamos a dar cuenta eh, cómo, cómo nosotros nos percatamos, ¿no? Cómo nosotros nos percatamos de que esa sensación es muy, muy incómoda, ¿no? Imagínate más aún cuando estás en el periodo de la gestación. Entonces, lo que tratamos de evitar es que mi paciente, pues, pueda, que mi paciente pueda, a su vez, tener un poco más de, de detalle, ¿no? Que nuestra paciente pueda de una u otra forma mejorar este proceso, su estilo de vida tendría que mejorar, ¿no? Y que sea pues mucho mejor todo este proceso, ¿no? ¿Qué más tenemos? El dolor abdominal y las estrés abdominales. Entonces, estos son procesos en los que nosotros estamos constantemente eh, evaluando, ¿no? Y nos damos cuenta nos damos cuenta que eh, podemos percibir, por ejemplo, si la paciente tiene un dolor abdominal y está gestando, pues puede estar con una amenaza de aborto. Y nosotros hemos dejado pasar eso porque simplemente nos pareció que no, que es normal, que estás en la etapa de la gestación. O sea, de verdad, esta situación de dejar, yo he aprendido mucho de que nuestros pacientes no son pacientes que exageran, ¿no? No son pacientes que exageran o no son pacientes que están aumentando o incrementando la intensidad de sus síntomas. Al contrario, son pacientes que si les duele algo, incluso están ahí como que soportando, tolerando, porque prefieren, pues, eh, prefieren incluso en algún momento decir, no, yo, yo estoy bien por mi familia, estoy bien por lo clásico, ¿no? Estoy bien porque tengo que estar bien por mis hijos, ¿no? Pues, pero tampoco es fingir, ¿no? O sea, si tú estás mal, hay que hacerte ver, hay que checarte, ¿no? Entonces, esto pues es una de las, esto es una de las situaciones en las que nosotros pues podamos de una u otra forma mejorar, ¿no? Y que la paciente pues no se sienta culpable en un momento y diga, pero yo lo tuve y ¿por qué no lo comenté? No, explicarle, si te duele, si te arde, si sientes algo, comunícalo, ¿sí? No le estés dejando pasar por alto. Luego las contracciones uterinas, ¿no? Hablamos mucho de contracciones, pero ¿le duele, no le duele? ¿Cómo es esta situación? Pues ok, sí, en este caso, sí, en este caso, nosotros lo que debemos de realizar es que nuestra paciente sepa diferenciar cómo es una contracción uterina, cómo debería, ¿no? Cómo debería de sentir lo que es su, cómo ella refiere, cómo es la textura, ¿no? Entonces decimos, mira, si está como la frente, es probable que esto sí sea una contracción, más aún si está demorando. Si está como la mejilla, pues está blandito, así que por ese lado no habría problema. Entonces, eso tenemos que estar conversando con nuestro paciente, ¿no? Estos son procesos muy importantes, sí, muy importantes y que debemos eh, de contactar, ¿no? De explicar.
La pérdida del tapón mucoso, ¿no? ¿Cuántos pacientes llegan a la consulta y dicen, ah, sí, pero sangré, pero yo creía que era normal y esto pasaba, ¿no? Entonces debemos de saber también que nuestros pacientes son pacientes eh, que puedan tener muchas necesidades, que puedan tener mucho, en un momento pueden estar muy ansiosas, ¿no? Y hasta vergüenza les da. Yo he tenido pacientes que les da vergüenza decir que sangraban poco. O sea, eso debemos de mejorar, ¿no? Que nuestros pacientes pues tengan un mayor alcance, que sepan que esto es normal, que la pérdida del tapón mucoso nos está dando alguna una señal, ¿no? Entonces, esos puntos debemos de mencionar. El edema es otro de los puntos que a veces se dejan pasar por alto y dicen, no, pero si está gestando es normal que se edematice. Por ejemplo, algo que es normal y yo me he percatado, también lo he comprobado en la práctica, es que si la paciente está deambulando, sí se le llegan a edematizar un poco sus pies. Pero si la paciente ya está en los últimos días y comienza a sentir pequeños sensaciones de inflamación de los pies, es probable que se esté encajando el bebé. También eso está muy relacionado. Así que hay que siempre, pues, siempre hay que estar pendientes de todo este proceso, ¿no? Y una vez que confirmo el embarazo, pues voy a calcular la fecha probable de parto, la edad gestacional y para eso uso este famoso gestograma. Este gestograma yo lo puedo tener dentro de mi maletita de en el momento en el que yo esté eh, caminando dentro de la consulta, ¿no? O sea, no me va a pesar absolutamente nada, así que yo podría realizar, ¿no? También tenemos también aquella usuaria, ¿no? Que todavía duda del proceso, ¿no? Duda de este proceso que está o no se encuentra, no tiene una fecha exacta de, de parto, ¿no? ¿Cuánto es la edad gestacional? ¿Cómo yo voy a reconocer si esta paciente estamos frente a un RCIU o un pequeño para la edad gestacional? ¿No? Entonces, estos datos yo tengo que manejarlos, ¿no? En su totalidad tenemos un disco móvil, el reverso. De todo este material yo les voy a compartir, no se preocupen, ¿sí? Eh, pero sí creo que fue importante mencionarlo, ¿no? Y ahí está, ese es el famoso histograma que tenemos, mayormente es del MINSA, así tal cual, y vamos a ver las fechas probables de parto. ¿Yo cómo voy a sacar esta indicación, esta fecha? Voy a utilizar primero la regla de Wolf, de Nayer o la de Pina. Tenemos varias, ¿no? La que más se realiza, a ver quién me comenta cuál es la más frecuente, cuál de estas es la que más se llega a realizar. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, la regla de Wolf que nos dice, ahí está. Ah, excelente, la de nada. Así es. Gracias, Julis. Entonces, ¿qué tenemos? Con la de Wolf, más 10 menos 3 días. Acá la fecha última de la menstruación, que es el primer día de inicio de la menstruación. Y de ahí tenemos, le sumas 7 y le restas 3 días. ¿Cierto? Y la regla de Pinal, que es de la fecha de última menstruación, le sumas eh, 10 días y le restas 3 meses. Son muy similares en realidad, ¿no? Pero con la que nosotros nos vinculamos más es con la de Naya. Y la de Johnson, ¿no? Esto es de acuerdo a la altura del fondo uterino. Nosotros tenemos que saber
exactamente que hay pacientes, y esto sucede mucho a veces en zona rural o también en la capital, cuando no tenemos el dato exacto de cuánto es la edad gestacional de la paciente y nos vamos como que a la deriva, ahora cómo sé cuánto, y no tengo ni una ecografía. Entonces, lo que yo opto es por tener, ¿no? Es por tener, eh, lo que yo opto es por tener eh, un promedio, ¿no? Relativamente un ponderado, y vamos a partir de las 28 semanas se determina la determinación clínica, la determinación del ponderado fetal durante el embarazo puede realizarse en métodos clínicos o por imágenes, ¿no? Si tiene, si es 11, si está debajo de las espinas ciáticas, si ya está encajado, y si no está encajado es 12, ¿sí? Y la ectoscopía, ¿no? Esta observación es clínica, es importantísima, tengo que ver el hábito, la actitud, el estado nutricional de mi paciente. Entonces, todo esto es lo que yo debo de saber de mi paciente. Eh, el estado de conciencia, las fases. Yo recuerdo una vez una paciente que vino un poquito dubitativa, la vi extraña, ¿no? O sea, yo la observaba rara, pero no podía saber más. Y ella era una paciente con esquizofrenia, que vino a mi consulta y nunca me dijo, voy a ir, perdón, nunca me dijo, tengo esta situación, ¿no? O sea, yo tengo este antecedente, jamás me lo mencionó, ¿sí? Entonces, esto pues es un tema muy, muy importante para comentar, ¿no? Con respecto a mis pacientes, ¿no? Luego tenemos también, a ver si se atrasa, ahí está. Luego de que ingresa, pues la altura, los signos vitales, que es lo que voy a tomar. Y esto también es importante, el IMC, ¿no? Yo tengo que saber que mi paciente, pues, tiene un estado, el antes de, ¿no? Y uno después. Entonces yo tengo que saber exactamente frente a quién me encuentro, frente a qué paciente, que ustedes saben que hay gestantes que tienen que bajar de peso cuando están embarazadas, o sea, son situaciones que se llegan a dar, ¿no? Y que nosotros hay que ir checar, ¿no? Porque todo, o si está con delgadez, ¿no? Entonces esto también vamos a ver. La valoración de los signos, la valoración de los signos vitales, los signos son indicadores del estado funcional del individuo, y valoramos pues para estimar en relación a la efectividad lo que es la circulación, la respiración, lo que son las funciones neurológicas, ¿no? Cómo se encuentran, y también pues vamos a ver esto es como algo simple, ¿no? Como lo ya habíamos mencionado. eh, Algo importante que debemos también de comentar es la división de dónde se encuentran las estructuras anatómicas y yo qué estoy palpar. Si mi paciente no está gestando, porque también tenemos pacientes que no están gestando y vienen, qué sé yo, por un método anticonceptivo, pero ella decide o refiere que hay un dolor, eh, a ver, no sé, en el epicondrio derecho, ¿sí? En el epicondrio derecho, que es un dolor muy intenso, es probable que esté con una colecistitis. Y esta paciente no es candidata para el anticonceptivo oral combinado. Y solo lo averigüé con una buena palpación, con un buen manejo, ¿no? Luego también tenemos, ¿sí? También tenemos aquella paciente, mm, yo soy de acá, que los vamos a lineal, no hay que olvidarnos, porque a veces muchas tienen ese temor. Esta línea es, me estoy oscureciendo, y hay un tema hasta de depresión. Hay pacientes que se sienten mal estando gestando y no se alimentan de manera adecuada. O sea, son cambios propios de la gestación y que debemos de dejar, como se dice, fluir y que solo el cuerpo pues se vaya adaptando a este nuevo periodo.
También tenemos esta cinta, ¿sí? Es muy conveniente verla por un tema, porque hay unas cintas que son de plástico y se quedan estiradas por el uso y tenemos una mala manipulación, ¿no? de la medida. Durante la revisión, una de las primeras cosas que vamos a realizar es medir el fondo uterino. Entonces es muy importante contar con una cinta métrica y es muy importante localizar dónde está el fondo. Para esto vamos a palpar el abdomen de la mamá y vamos a ir encontrando hasta donde hace una pequeña. Y la otra referencia va a ser el hueso de la sínfisis del pubis. Es muy importante que nosotros tengamos una medida exacta. Entonces, en esta hay variaciones respecto a la forma en que cada quien lo realiza, pero generalmente debe de tomarse en cuenta que si yo hago esto, me va a dar 2 centímetros extras y entonces tengo que tomarlo en cuenta mentalmente cuando estoy haciendo mis anotaciones, ¿sí? Generalmente se corresponden a 2 centímetros por cada mes de embarazo o a 1 centímetro por cada semana de embarazo. Parece algo sencillo, pero de verdad esta práctica de la buena medición genera que nosotros podamos tener un adecuado, una adecuada cifra, porque muchas veces estamos con el tejido adiposo, no medimos bien y pues podemos estar confundiendo o teniendo datos errados de nuestras pacientes, ¿no? Y bueno, las maniobras, ¿no? Las maniobras que tanto repetimos constantemente, situación, posición, presentación, descenso. La primera es para ver el sitio, ¿no? En realidad, observamos qué ocupa el fondo uterino, qué está ocupando, si ocupa la parte fetal está ocupando, ¿no? La segunda determina lo que es la posición, si está al lado derecho o izquierdo en relación al dorso de la mami. La tercera es para ver la presentación, ¿no? Cómo se encuentra, qué se encuentra en esa zona y qué es lo que está tocando. Y la cuarta es el encajamiento, ¿no? Para ver si encajó o no encajó. Es un poco incómodo la cuarta maniobra, pero mayormente ya se realiza casi a finales de la gestación. Acá está, los ejes longitudinales en relación y las maniobras. Un poquito Hola a para todos, recordar. ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver maniobras de Leopold. Vamos a dar un pequeño salto por la teoría y luego nos vamos a la práctica. Así que primero aclaremos algunos términos. La actitud es la relación entre las porciones del feto, es decir, cómo están distribuidas las partes de su cuerpo. El feto tiene una actitud de flexión moderada, es decir, está hecho bolita, ¿sí? O sea, como cuando te dejó tu novio, o sea, cuando te fue mal en el examen y que te hiciste bolita y te pusiste a llorar, así, esa es la famosa posición fetal, que en realidad sería actitud fetal. ¿Por qué hace esto? Porque trata de ocupar el menor espacio posible dentro del útero.
Segundo, la situación. La situación es la relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Hay longitudinal transverso oblicuo, esto ya lo voy a explicar mejor con un dibujo. La posición es la posición, o sea, cómo está distribuido el feto, pero en obstetricia nos interesa sobre todo hacia dónde se orienta el dorso, la espalda del bebé. Se determina mediante el dorso, como les pongo acá, y este puede ser derecho o izquierdo, esto tiene su importancia y lo vamos a ver. Y en cuanto a presentación, es la parte del feto que se presenta al canal del parto, es decir, al polo inferior. Y hay dos posibilidades, que sea cefálica o sea podálica. Ya vamos a ver. Entonces la actitud, como la podemos ver aquí, si es que el feto trata de entrar así, el diámetro no cabe. En cambio, si él se flexiona, es decir, si coloca su barbilla contra el pecho, ahí sí baja. Esto es muy importante, la actitud. ¿Qué más? En cuanto a situación, dijimos eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Entonces, longitudinal se refiere a que los dos coinciden y esta es la posición perfecta para que él nazca. Si es que es transversa, está completamente ocupando más espacio del canal del parto, ahí nunca va a nacer, ahí tendrá que salir por cesárea, o tal vez se le realicen maniobras rotatorias que en realidad ya no se recomienda utilizar, así que cesárea. Y la posición oblicua es que está miti-miti, o sea, está entre las dos posiciones. Esto es importante porque puede ocurrir dos cosas: o rota a longitudinal y nace, o rota a transversa y no nace y tocaría hacer cesárea. La posición, como dijimos, nos interesa saber hacia dónde está el dorso. El 33% de nacimiento, o sea, de fetos, hacen el dorso derecho. Porque esta es la derecha de la madre, y el 66% son dorso izquierdo, o sea, la mayoría. Esto es importante saberlo porque para un monitoreo fetal o para simple control prenatal, sacar la frecuencia cardíaca fetal, sabremos del lado del dorso es donde colocamos el equipo de ultrasonido. Y la presentación, como dijimos, puede ser cefálica, y esta es la mejor presentación que existe, es la mayoría de embarazos, así nace, o la podálica, que esto es un completo problema, así nunca nos van a hacer, ni tampoco va a rotar, ni vamos a hacer maniobras, así que esto es una indicación directa también necesaria. Entonces, estas son las 4 maniobras de Leopold, vamos a explicar cada una. La primera maniobra consiste en colocar las dos manos en el polo superior del útero, es decir, a la altura del fondo uterino. Esta nos sirve para sacar el polo fetal. Si es que nosotros aquí sentimos justamente lo que está en el dibujo, sentimos una masa grande, irregular, pensamos que este es la cadera y pies del bebé. Esto es perfecto porque querría decir que la presentación es cefálica, ningún problema. Si fuera al revés, si la cabeza estuviera aquí, sentiríamos una superficie redonda, pequeña, lisa, móvil, que corresponde a la cabeza, y eso querría decir una posición podálica, y nos jodimos, tocó hacer cesárea. La segunda maniobra nos sirve para determinar la posición, es decir, hacia qué lado está el dorso del feto, si izquierdo o derecho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una mano se va a quedar quieta, firme, contra un lado, por ejemplo en este caso sería el lado izquierdo del útero, mientras que la otra va a explorar qué siente. Entonces aquí esta va a sentir, si es que esta fue la posición del feto, va a sentir pequeñas superficies irregulares de distinto tamaño, duras, que corresponderían a las extremidades, mientras que a lo que esta mano, o sea, luego cambias, esta mano se quedaría estática, mientras esta le empuja hacia acá y siente una superficie más grande, que es lisa, que correspondería al dorso del feto, en este caso sería un dorso izquierdo, y así le diferenciamos. La tercera maniobra sirve para la situación que ocupa el polo inferior, es decir, vamos a coger con una mano, usualmente es la mano derecha, y entre dedo pulgar y dedo medio vamos a tratar de agarrar la cabeza, y es que si esta es móvil, vamos a determinar que el encajamiento no es completo, o de ser caso contrario, de que sí hay un encajamiento más profundo. Y la cuarta maniobra, que en realidad es una maniobra que ya no se utiliza tanto, mide el grado de encajamiento y la actitud de la cabeza. Aquí vamos a palpar, al igual que en la segunda maniobra, con una mano fija y luego la otra, contrario a donde detectamos que está la espalda, vamos a saber que el lado contrario es donde debería estar la frente, y eso nos va a determinar cómo está la inclinación de la cabeza para ver si ya puede pasar o no. La verdad es que esta no nos interesa mucho, no nos da muchos aporte clínico, en la práctica en realidad solo se ocupan estas dos. Entonces vamos ahora a ver el video de cómo debe hacerse las maniobras de Leopold.
Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es las 4 maniobras en la práctica. Que bien, vamos primero a localizar el fondo uterino con la mano izquierda, ¿sí? Con la mano izquierda. Vamos a localizar el fondo uterino y una vez que ya sabemos dónde está, con la otra mano nos vamos a ayudar para palpar que está ocupando el polo superior. Primera maniobra. Segunda maniobra, vamos a poner una mano, la mano izquierda en este caso, va a estar quieta, empujando el útero hacia el otro lado para que la mano derecha sea la que palpe. Entonces ahí la mano está palpando, miren cómo la palpa, y siente una superficie lisa, regular, que corresponde al dorso. Pero vamos a hacer la otra maniobra, entonces empujo hacia el otro lado y la mano izquierda está palpando las extremidades del feto. Entonces esto es un derecho, un dorso izquierdo, perdón, un dorso izquierdo. Vamos con la tercera maniobra. Ahí está, tercera maniobra. La tercera maniobra entonces vamos a localizar con la mano derecha entre dedo pulgar e índice si es que hay movilidad moviendo la cabeza del feto. Y miren, en efecto se mueve y eso quiere decir que no hay un encajamiento profundo. Eso es bastante bueno. Y ahora nos vamos a virar hacia el otro lado a ver los pies de la paciente. Recuerden, la cuarta maniobra es viendo a los pies de la paciente. Vamos a tratar de desencajar a ver si es que lo conseguimos, si en efecto lo conseguimos, y ver si el dedo índice con el otro palpan el dorso, la frente y el occipucio. Y eso es todo, muchachos. Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, por favor colóquenla en los comentarios de este video. Ok, un poquito entonces para recordar las maniobras de Leopold. Y también se van a evaluar lo que son los genitales, el ano, el recto, los miembros inferiores, ¿no? Para evaluar cuál es la posición. Por ejemplo, si nosotros vemos, estamos frente a una paciente nulípara y nos damos cuenta pues que tiene un ponderado fetal muy elevado, que vamos a tener que realizar una episiotomía, tenemos que evaluar los genitales, quizás en esa zona haya una cicatriz, tenemos que irme para la otra, entonces eso es evaluar, ¿no? El ano, si la paciente está con protuberancia, si tiene hemorroides, ¿no? Eso también son datos muy importantes que nosotros tenemos que saber. Este es el tacto vaginal, ¿sí? eh, al momento del ingreso, ¿no? Para ver el tema de la temperatura, si está adecuada o no, evaluar si la paciente está con mucho, con dolor, dolor a la movilización de los anexos, ¿no? Eso nos indica un signo de infección. Entonces, esos datos son importantes en el momento del tacto, ¿no? Y también, bueno, se hace tacto para ver si ya dilató nuestra paciente. Vamos a ver cómo se hace un verdadero tacto y recordar un poquito. Materiales: guantes estériles, sabanilla, camilla ginecológica, escabel, fuente lumínica. Procedimiento: guarde la privacidad de la usuaria. Solicite a la usuaria que se coloque en posición ginecológica o posición de litotomía. Cubra con una sabanilla, dejando expuesta hacia el operador solo la región pudenda o ano perineo vulvar. Ubique la fuente lumínica. Realice lavado clínico de manos.
colóquese los guantes estériles. Inspección. Ubíquese frente al campo delimitado y con adecuada iluminación observe las características anatómicas de los genitales externos, evaluando la integridad de estos. Tacto vaginal obstétrico. Apoye uno de sus pies sobre el escabel. Con su mano más diestra, separe labios mayores con el dedo pulgar y meñique, procurando no contaminar. Una vez separados los labios mayores, introduzca el dedo medio y luego el índice a través del introito, hasta que quede completamente dentro de la vagina. Para completar la exploración y evaluar el tamaño, forma y consistencia del útero, es necesario apoyar la mano menos diestra en el fondo uterino sobre el abdomen. De esta forma, se puede fijar el útero haciéndolo fácilmente accesible, delimitando sus bordes. Una vez realizada la evaluación obstétrica, retire los dedos suavemente de la vagina. Retírese los guantes y elimínelos en el contenedor de desechos. Deje cómoda a la usuaria. Realice lavado clínico de manos. Registre el tacto vaginal en la ficha de la usuaria. También dentro de esta atención lo que vamos a tener en cuenta son plantillas que a veces tenemos, que incluso la Organización Mundial de la Salud lo tiene dentro de su manual para que sea exacto, ¿no? Hasta dónde podemos ir practicando y realizar un buen tacto vaginal. Habíamos conversado con respecto a los signos, ¿no? Diagnóstico presuntivo, de probabilidad y ahora el de certeza. El de certeza nos indica, el de certeza nos indica que efectivamente pues la paciente sí está gestando y eso se obtiene gracias a evaluaciones con un poco de apoyo como lo que es el PINAR, lo que es el Doppler o la ecografía, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás, ya encontramos gestación, encontramos latidos, entonces definitivamente, o lo otro, ¿no? Los movimientos fetales también es otra de las indicaciones que nos da como un diagnóstico de certeza. Tenemos lo que es el, el estetoscopio de fetal. Bueno, eso sí ya lo voy a dejar ahí para que ustedes lo chequen.
Y bueno, dentro de lo que son las ecografías, no voy a ahondar mucho en esto, pero sí es importante recordar la función y pautas básicas de por qué tendría que yo indicar una ecografía en el primer trimestre, en el segundo trimestre. ¿Qué tan importante es esto? ¿No? Por ejemplo, la ecografía del primer trimestre me va a servir para aquella usuaria que yo me doy cuenta a simple vista que simplemente ella no puede, no puede eh, checar, ¿no? Lo que es el de manera adecuada o recordar su fecha de última menstruación. Entonces, la primera ecografía me va a servir para esto, para evaluar exactamente la edad gestacional, si es un embarazo único, múltiple. Muchos tienen temor a la ecografía, ¿no? Hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, no, pero eso no es malo, es muy pequeño, le puede hacer daño a mi bebé. No, o sea, al contrario, daño daría no hacerle la ecografía y no saber cómo se encuentra tu bebé. Si estás frente a un embarazo ectópico, ¿qué hacemos en ese momento? O sea, esos diagnósticos son diagnósticos de emergencia, ¿no? Vamos a ver patologías asociadas, si hay discordancia o no con la altura uterina, ¿no? Y la amenorrea. ¿Cuándo se indica una ecografía? Si indicamos una sospecha de una masa anexial, cuando hacemos un tacto manual, si detectamos marcadores de cromosomopatías, el diagnóstico precoz de anomalías fetales, son momentos que nos van a servir para que nuestra usuaria se sienta identificada, que se sienta tranquila de que todo está yendo bien durante su gestación. Vamos a comprobar también la vitalidad del embrión y su correcto desarrollo, explorar el útero y anexos en busca de patologías concomitantes, ¿no? ¿Qué evaluamos acá? Si hay saco, vamos a buscar el tamaño, el número, si es uno, si son dos, si son tres, el saco vitelino, la presencia, el tamaño, las características, el embrión, el número, la presencia de los latidos cardíacos fetales. Luego tenemos dentro de lo que es la saco gestacional, a las 4 semanas tiene que ser transvaginal y a las 5 semanas ya vamos a encontrar un beta-HCG mayor a 1000. Tenemos también el doble saco decidual, el diámetro de 3 centímetros y que crece 1 milímetro por día, ¿no? Este es un poquito de manera general cómo se va a visualizar una ecografía. Por ejemplo, acá se ve el saco, ¿no? No se visualiza hematomas, ¿no? Este es el útero, más o menos para ir bien. A nivel de la transvaginal, es a las 4 semanas, transabdominal se puede hacer en la quinta, mientras no aparezca el saco ni el embrión, podría confundirse con una sangre intracavitaria, con quistes adenomióticos, con estenosis cervical por retención de fluidos intracavitarios, con un pseudosaco por un embarazo ectópico. Entonces es importante que yo incluso ni siquiera la paciente mencione o decirle, todavía no comentes que estás gestando porque no se visualiza todavía embrión. Así que tranquila, puede ser una gestación anembrionada incluso, o un pseudosaco. Entonces yo tengo que estar pendiente de todos estos criterios para que nuestra usuaria pues pueda tener mucho más cuidado de cuál va a ser el manejo. Pero también tenemos malos pronósticos dentro de esto, ¿no? Que haya una desviación del crecimiento normal del saco, que la forma ya esté irregular, que haya un mapa de color doble con la periferia del saco gestacional, que haya una inserción baja, que haya una menorrea y ausencia del saco gestacional intracavitario, que haya un embarazo ectópico, ¿no? Que haya lo que es un saco gestacional mayor a 8 milímetros, sin saco vitelino y tasa abdominal de 20 milímetros, y un saco gestacional mayor de 16 sin embrión cuando es transabdominal, ¿no? Y lo otro también, que encontremos saco y no, o en la cavidad amniótica y no haya embrión. El saco vitelino entonces es visible desde las 5 semanas y a las 6 ya a nivel abdominal vamos a encontrar un anillo ecogénico con centro anecoico y este precede de 4 a 7 días al embrión. O sea, en una semana ya debe de verse el embrión, ¿no? Desaparece aproximadamente a los 12 a 13 semanas y el tamaño es discriminatorio, no va a depender mucho de 8 a 10 milímetros, ¿no? Varía mucho en realidad. La utilidad confirma que imagen líquida corresponde al saco, la idea aproximada de la edad gestacional y la referencia para localizar el embrión, ¿no? La morfología y el tamaño se altera en el embrión y vamos a ver también cuando
es un mal pronóstico si este es de un tamaño menor a 2 milímetros o mayor a 8 milímetros a las 6 semanas, ¿no? La hiperesquejonicidad también hay que ver. Acá está. Este es el saco vitelino, ¿no? Como un anillito. Acá vemos todo esto y acá está el saco, ¿no? Luego tenemos acá en otro corte y vamos a ver un poquito más.
Ok, colegas, está compartiendo el otro PPT porque estaban los videos, pero vamos a seguir con nuestro PPT. Minutito. Ahora sí. Listo. Entonces, habíamos encontrado la importancia de la ecografía, habíamos evaluado todo lo que son los diagnósticos presuntivos, como es la evaluación clínica. Bueno, ya hemos pasado todo esto. Y ahora vamos a ver justo, un segundo, calma, pegó, no pegó, me quedó. No sé qué pasó. Mm, a ver, un segundo. Bueno, y justo íbamos a conversar con respecto a qué es lo que debo de hacer en cada una de mis atenciones, ¿no? Entonces, qué importancia, ¿no? Y ahora sí creo que ya se ve. ¿Es este o el otro? Acá está. Lo que es la atención prenatal reenfocada. Entonces, ¿en qué consiste? Voy a vigilar la evaluación, justo estas son unas fotos, en una zona rural, donde trabajé un año. Acá lo que vamos a ver es la detección oportuna de los signos de alarma, la educación para el autocuidado, el manejo adecuado de las complicaciones, el brindar el paquete básico a estas pacientes, ¿no? Se debe iniciar antes de las 14 semanas el primer control prenatal para ya poder identificar, ¿sí? ¿Qué más observamos? También vamos a observar cuáles son cada una de las funciones que realizamos. Dentro de ellas tenemos lo que es, a ver, perdón, se me movió esto, no avanza. Ya. Lo que buscamos es disminuir la tasa de complicaciones obstétricas, disminuir la tasa de cesáreas innecesarias, incrementar las coberturas de gestantes controladas, incrementar el parto institucional. Esto es importante porque hasta ahora se piensa que el parto debería de ser en casa, pero nuestra situación no es la misma. Nosotros tenemos que saber que estamos frente a un riesgo de que la paciente pues, se nos pueda complicar, haga un shock hipovolémico, necesita una sala de operaciones, necesita una cesárea, necesita un legrado porque se le quedó adentro placenta. Entonces, esto es importante, explicar y concientizar a nuestros usuarios de esto, ¿no? Disminuir la anemia en gestantes, disminuir los partos prematuros. ¿Por qué la prematuridad es un dolor de cabeza en cada uno de nuestros establecimientos de mayor complejidad? Sobre todo, es que esto se pudo evitar. Llegan las pacientes con 14 atenciones prenatales y de las cuales nunca le preguntaron, ¿eliminas flujo? ¿Te pica? ¿Estás manchando tu truza? Cosas básicas como esa. Y era una vaginosis que terminó generando una ruptura prematura de membranas, que terminó generando el inicio de las contracciones y terminó generando un parto prematuro a las 30 semanas. Entonces, son situaciones que se nos presentan y que debemos de saber que hubo un antes, pude hacerlo, ¿no? Y no lamentarnos a última hora. También tenemos disminuir la prevalencia de tétanos neonatal, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, yo he tenido mucho capacitaciones también cuando decían parto en el agua y todo natural, holístico, excelente, va bien, pero acá hay un tema de cómo yo prevengo, porque en estos partos no está prohibido colocar vacunas a los recién nacidos. Lo digo porque yo pues, me he capacitado en las, en las clínicas eh, de, de parteras las más importantes de acá del Perú y que te indica que hay ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí no hay, todo lo hace el obstetra, que me parece excelente, pero está prohibida las vacunas, está prohibida que se realice alguno de estos procedimientos, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque estamos frente a un riesgo con nuestra paciente. ¿Qué está sucediendo? Disminuir la mortalidad materna y prenatal, disminuir la tasa de complicaciones obstétricas, pues es otra de nuestras principales funciones, ¿no? Esto es lo que buscamos. Y estas son las actividades que nosotros debemos de realizar. Miren, lo que es la confirmación del embarazo en la primera atención,
darle la consejería de la orientación y evaluación nutricional. Por eso es que en la primera atención nos demoramos tanto, porque damos una buena anamnesis, hablamos de los signos de alarma, la medición de la talla, la determinación de las funciones vitales, el examen ginecostétrico, el examen clínico de pelvis, la evaluación de la edad gestacional. En la segunda, en la tercera atención, en la cuarta, en la quinta y en la sexta, ya estamos hablando un poquito de disminuir toda esta carga, ¿no? Y solo generar un recordatorio de los signos de alarma, realizar lo que es el control de las funciones vitales y estimación de la edad gestacional con exactitud, porque puede ser que en el primer control fueron tantos los datos que yo me confundí al realizar una buena fecha probable de parto, una buena cuantificar la edad gestacional exacta, ¿no? Entonces, si fuera ese el caso, pues que, mm, yo tendría que evaluar esa situación y pues decir, ok, ¿sabes qué? No se pudo más, tengo que volver a hacerlo, otra vez voy a volver a hacer la fecha por la fecha de última regla o quizás por la primera ecografía. ¿No? Entonces con la segunda estoy corroborando y así sucesivamente todas las siguientes atenciones, ¿no? No hay que dejarnos llevar, porque a veces o vino otro profesional o otro colega y volvió a hacer el procedimiento y se dio cuenta que había un error y está bien, ¿no? Porque todos nos podemos equivocar y podemos mejorar estas cifras, ¿no? Ok, entonces estas son las actividades a las que queríamos llegar, cuáles eran las atenciones que se realizan en cada una de nuestras atenciones prenatales. Yo voy a compartir todo el material, ¿sí? Los PPTs, y bueno, eso por ahora sería la acción. Nos hemos quitado 2 minutitos más. Disculpen que es un tema bien amplio. Y bueno, eso sería todo por ahora. Espero pues que haya sido productiva la sesión y cualquier consulta pues ahí al final de mis papeles dejo lo que son el WhatsApp, si hay algún casito clínico o algo que podamos compartir. ¿Sí? Muchas gracias con todos, muchas gracias a Sisis por la cordial invitación. Y bueno, espero que haya sido productivo. Yo voy a ya compartir los PPTs, ¿sí? Para que puedan tenerlo y no tengamos y podamos tener esa información. Listo, muchas gracias, nos vemos. Muy buenas noches, muchas gracias, doctora Kelly, muchas gracias, estimados participantes. El día miércoles se le va a estar enviando el certificado virtualmente. Muchas gracias. Ok, nos vemos.